Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal de calores? Pues yo aquí tomándome un fresquito porque para platicar con ustedes ahí de lo que está pasando, no solo en el país, sino que tal vez a nivel mundial, problemas que vemos que pasan en todos lados, ¿verdad? Más ahora aquí en Guatemala con el tema de que estamos próximos a las elecciones el 25 de junio, ¿verdad? El domingo 25 de junio. Entonces ahí salió un par de cosas. Yo creo que todos hemos escuchado al típico conocido que dice: es que yo no participo de la política porque a mí no me interesa. Sin embargo, a mí me llama la atención en realidad, porque ¿qué es la política? Pues podemos encontrar que es un conjunto de actividades que está asociada a la toma de decisiones en grupo. O sea que decir que a mí no me interesa la política es decir de que yo vivo aislado y no necesito de nadie y no convivo con nadie. O sea, la política en realidad es algo inherente de la persona, ¿verdad? Así como hablar, ¿verdad? Como que dijera, no, yo no hablo porque a mí no me gusta. O sea, realmente para podernos realizar como personas, pues tenemos que convivir para aprender nuevas cosas y generar un criterio, ¿verdad? Pues en ese orden de ideas, pues ahí les colí un TikTok gracias a un amigo que estudió conmigo. Me dejaba un comentario y él mencionaba de que todas las personas al final eran corruptibles, porque esa era la pregunta, ¿verdad? Que qué opinaban de la corrupción. Y también me llamó la atención que alguien que no conozco y del hermano país de México, pues me dejó un comentario. Así que saludos amigos, gracias ahí por tomarte tu tiempo. Y bueno, si que compártelo ahí con tus amigos, o ustedes también, si lo ven, compártanlo, pues si les gusta, ¿verdad? Lo que busco aquí ahorita no es venir a darles una cátedra, ¿verdad? De política, de comunicación, sino que mi idea es de hablarles de temas que están en el ambiente, pero lastimosamente los medios, o la mayoría de medios que hablan de esto, pues lo hacen con un sesgo, ¿verdad? Yo creo que es imposible no tener sesgo. O sea, todos tenemos una ideología hacia un lugar, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más objetivo. Yo me puse a buscar en internet un poco de información. Yo les voy a dejar los enlaces, ¿verdad? Lo que les voy a decir, pues a platicar lo que vi, ¿verdad? O sea, realmente yo no voy a decirles que soy un especialista en X materia, ¿verdad? Pero sí me gustan las ciencias sociales, la verdad. Yo tuve la oportunidad de estudiar comunicación social en la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ahí sí que cuando yo empecé a estudiar, cabal, de la mañana hablaba con un amigo, le decía como antes, al principio de la carrera, le decían a uno, le hablaban del tema de la descomposición social, cosa que hoy por hoy ya no escucho eso, porque eso iba relacionado con la erosión cultural, ¿verdad? Y ese tema, digamos, de que ahora es bien difícil con esto de las redes sociales, que la información viaja a una velocidad es que nunca nos imaginamos que fuera de manera inmediata, ¿verdad? Pero esa es la realidad a la que está evolucionando los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que es la corrupción. Digamos que en términos filosóficos platónicos menciona aquí que es la decadencia, que el poder corrompe al hombre en beneficio propio versus el beneficio social común. Y esto era lo que mencionaba este amigo que les digo, ¿verdad? Que me decía que todo ser es corrompible y que la corrupción está mal siempre y cuando es en beneficio propio, ¿verdad? Para eso yo les quiero mencionar, por ejemplo, lo que es el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice ¿para qué se organiza el Estado de Guatemala? Y digamos que aquí se menciona que es para proteger a la persona y la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. O sea que desde el término constitucional se habla
de que el bien común tiene que preceder al bien individual. Con esto tampoco quiero que ustedes crean que yo soy socialista o tengo alguna inclinación, alguna ideología, ¿verdad? Sino que realmente lo que pienso que sería bueno es que todos tuviéramos un poco de conciencia social. Y eso lo voy a tratar de ir digiriendo en algunos podcasts, ¿verdad? Para hablar del tema, porque yo quisiera hablarles, pero si no serían 10 horas y realmente no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Y igual también qué aburrido. Yo he visto ahí un par de podcasts en YouTube que duran 3 horas o algo así, ¿verdad? Y los he visto porque son temas interesantes, sin embargo, los he visto por partes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir ahí creando algo, a ver si les gusta, ¿verdad? Por ahí vi un programa de Enlace Centroamérica en el France 24 y ahí nos hablaban que el último informe de Transparencia Internacional sobre el índice de la percepción de la corrupción, Guatemala figura en el puesto 150 de 180. Y ellos decían, aquí es donde está interesante el punto, ¿verdad? Ellos decían que en los últimos 12 años, pues Guatemala había caído 59 escaños. Sin embargo, yo me puse a investigar el tema donde ellos sacaron la información y en realidad, hace 12 años Guatemala estaba en el puesto 120 de 183. ¿Qué quiere decir? Que básicamente cambiamos en 30 lugares, o sea que ellos están diciendo que es el doble. Entonces ahí es donde les digo, hay que tener cuidado porque hay que verificar la información, no solo dejarnos llevar por lo que alguien dice, ¿verdad? Igual les dejaré el enlace ahí para que lo revisen. Quiere decir que básicamente de 1 a 100, la percepción que tiene el mundo de nosotros en relación a la corrupción es que tenemos un 83, ¿verdad? O sea, sí ganamos la clase, ¿verdad? Entonces, eso. Y también hay algo bien curioso, eso venía hablando yo con mi hermano, que esta asociación de transparencia empieza desde el año de 1995 a juntar la información para ver cuál es la percepción. Y la verdad es que me llama la atención que Guatemala no figure en esos años con esa información, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? No voy a decir qué familia estuvo en esos años en la presidencia, pero pues yo creo que ustedes ya se imaginarán, ¿verdad? Puede ser casualidad también, ¿verdad? No estoy diciendo nada, pero me pareció curioso el tema, ¿verdad? Luego, pues, si analizamos en los años cómo ha evolucionado la corrupción, por ejemplo, en el año de Portillo teníamos una nota de 79, o sea que ahora tenemos una nota de 83 y en ese tiempo teníamos una de 79, o sea que en el tiempo de Portillo era un poco menos la percepción de corrupción. En la época de Berchet hubiéramos sacado un 68 de 100, o sea que era menor, ¿verdad? O sea, ahí hubo una percepción menor de corrupción. En el tiempo de Colón, eso es lo que me llamó mucho la atención, que él tenía una nota de 57 de 100. Luego tenemos el gobierno de Pérez con una nota de 66 y el gobierno de Jimmy con una nota de 80. O sea que básicamente podemos decir que los 3 punteros, digamos, que han tenido en este informe la percepción de corrupción fuera del país ha sido, en primer lugar, pues Yamatei, ¿verdad? O sea, esos son los números, no es que me esté inventando algo, ustedes lo pueden ver, con una nota de 83, seguido por Jimmy con 80 y por Tío con 79. Pero me llama la atención que Colón tenga la nota más baja, ¿verdad? O sea, que el mundo nos tenía la percepción de que ese gobierno fue uno de los menos corruptos. Interesante, ¿verdad? Así que para que se informen un poco. Por ejemplo, estaba viendo también otro videíto de la licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales, Roxana Kramer, que se llama El poder corrompe. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los estudios científicos? La verdad que esta youtuber a mí me gusta mucho la manera que habla del tema, porque ella no solo dice, sino que
con indicadores, pues dice por qué lo está diciendo, ¿verdad? Y tampoco dice que eso sea así, que es la verdad absoluta, ¿verdad? Sino que es para analizar los datos, ¿verdad? Luego buscando, pues encontré un artículo de la Nat Geo que se llamaba "La corrupción de los gobiernos fue clave en la caída de los grandes imperios". Y un fragmento de este dice: el emperador romano, ¿cómo? Dice, heredó un estado con inestabilidad económica y militar, y más interesado en mostrarse como un gladiador e identificarse con Hércules, no estuvo a la altura de las circunstancias. Finalmente fue asesinado y el imperio descendió a un periodo de crisis y corrupción. Aquí está esa palabra que como ha sonado en estos últimos días, ¿verdad? Estos patrones pueden verse hoy en día, ya que los líderes corruptos o ineptos amenazan los principios básicos y por lo tanto la estabilidad de los lugares que gobiernan. Y eso me hizo buscar, hay una frase, no sé si ustedes la habían oído, de Joseph Maistre, que dice que considera que toda nación tiene el gobierno que merece. Yo la había oído, me habían hecho algunos comentarios que si será que es cierto, y es ahí donde quiero llevarlos con el tema de lo que es la corrupción, ¿verdad? O a veces nosotros decimos, sí, esa bola de corruptos, pero ¿y yo? ¿Estoy siendo corrupto o estoy haciendo así como, bueno, aquel no puede ser corrupto, pero yo sí, ¿verdad? Y porque esto alude a la ignorancia de la sociedad en turno y su incapacidad por formular un voto consciente. Y eso es lo que también tenemos que ver, ¿verdad? O sea, tener conciencia de qué es lo que va a pasar. Mientras que también André Malraux decía que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. O sea, era más o menos lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y lo que me llamó la atención fue que esta frase, pues Joseph la tomó del Eclesiástico capítulo 10, del versículo del 4 al 5, que dice que todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Esa es una parte de la Biblia, la verdad es que sí, me sorprendió cuando lo encontré. No sabía que esa frase tenía orígenes bíblicos. Tampoco les vengo a hablar de religión, ¿verdad? Pero históricamente ahí está. Ustedes lo pueden ver, no me estoy inventando nada. Pero entonces, al tema, esta fue una breve introducción para decirles que es fácil criticar, pero ustedes o estamos siendo corruptos. Por ejemplo, le decía yo hoy temprano a un amigo, es que todos dicen de corrupción, pero la mayoría, o por lo menos la mayoría que yo conozco, he oído de que cuando quieren hacer algún trámite siempre buscan algún amigo que trabaja en alguna institución y si les pueden echar la mano o ayudarles de cierta manera, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de corrupción, me decía este amigo, porque al final, si te hacen un favor, pues estás violentando el derecho de otros que están haciendo su trámite y de alguna manera pues estás recibiendo alguna ventaja sobre ellos, ¿verdad? Entonces es bien difícil ese tema, incluso en el área privada también, el trabajo, por ejemplo, ustedes tenemos un contrato, o entonces ese contrato estipula que me van a pagar una cantidad por trabajar ciertas horas y a veces no llegamos a la hora que es, llegamos tarde y estamos siendo corruptos. O sea, eso es parte de la corrupción. Tal vez no la corrupción en el ambiente de gobierno, pero sí estamos siendo corruptos. Entonces ahí es donde digo, en realidad sí es cierto de que si nosotros queremos eliminar la corrupción, primero tendríamos que trabajar en nosotros. Elegir a un candidato, pues no quiere decir que este sea el rey, porque todos quisiéramos, así les decía, que viniera algún régimen y que a la fuerza, ¿verdad? Lastimosamente muchos humanos pues solo a las malas entendemos, ¿verdad? Entonces quisiéramos de que viniera y que un régimen autoritario y que viniera a arreglar todo, ¿verdad? Pero recordemos que el presidente es solo una figura. Atrás está todo su equipo y están los diputados, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es que
el presidente no puede actuar sin así por lo que se le ocurra, ¿verdad? O sea, hay leyes que le brindan ciertas funciones y eso es lo que él puede hacer, ¿verdad? Lo que llaman el principio de la legalidad. Entonces, yo los llamo a ustedes para que empecemos a pensar, ¿verdad? Y a concientizarnos y no decir, sí, esa bola de corruptos. Bueno, si esa es una bola de corruptos, ustedes creen o tienen la percepción, pues entonces ustedes empiecen a activar, empecemos, ¿verdad? A activar. Yo tuve la oportunidad de estar en un proyecto de formación política de un partido, que eso se los voy a hablar en el otro episodio, que al final no se lograron inscribir, pero siguen ahí en la lucha para las próximas elecciones. Sin embargo, ahora están fomentando el tema del voto nulo, y entonces a mí se me hace un poco controvertido y ya les contaré por qué. Pero bueno, cada quien es libre al final de elegir, ¿verdad? Pero hay temas ahí que hay que hablar y hay que concientizarnos, ¿verdad? Entonces, yo eso te digo, guatemalteco, o por ejemplo ese amigo mexicano me decía, sí, es que un diputado me comentó que en México sí nos funcionaba la corrupción. Y es que la corrupción está en todo el mundo. O sea, no podemos decir, donde haya una sociedad, siempre va a haber alguien que busque una ventaja sobre otro. Y esas son las diferencias de poder, ¿verdad? Pero hay que tratar de concientizarnos para que cuando lleguen al poder, las personas que lleguen al poder, si tuvieran esta conciencia, pues tratar de evitar un poco eso, ¿verdad? O sea, de ser lo más objetivos, ¿verdad? Así que amigos, yo sé que es difícil, puchica, el tema del tráfico nos atañe, yo sé que están cansados, pero si les gustó este video, pues compártanlo. Tal vez aprendieron un poquito, yo espero que, porque eso es lo que quiero hacer o lograr, ¿verdad? Compartir un poco, lo poco que sé, y también espero que me comenten, ¿verdad? Para escucharlos también, porque esto es algo de 2 vías, ¿verdad? Así que estén bien, su amigo Rafa Larrano.